¿Sabías que más de 102 millones es el número de consolas que Sony vendió con la PlayStation original PS1? Y que fue la primera consola en la historia de los videojuegos en romper la barrera de los 100 millones, cambiando para siempre el paradigma de que era solo un juego para niños. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué plan usó Sony para alcanzar estas cifras? Y lo más importante, ¿cómo consiguieron desbancar una industria dominada por gigantes como Nintendo y Sega, siendo Sony una marca novata en consolas y videojuegos? Hoy te voy a mostrar cómo Sony cambió el paradigma de la industria del gaming. Descubriremos cómo lograron quitarle a las consolas esa etiqueta de juguete infantil. Veremos cómo, gracias a estrategias clave, lograron revolucionar la tecnología para siempre. Y te aseguro que esta historia te va a sorprender, porque es una de las jugadas maestras empresariales más importantes de finales del siglo XX. Estamos a finales de los años 80. Sony era el líder absoluto de la electrónica. Era la empresa creadora del famoso Walkman, las mejores televisiones y los equipos de música de alta fidelidad. Pero en los videojuegos, no eran nadie. Ese terreno era un monopolio casi dictatorial de Nintendo. Pero en ese momento apareció Ken Kutaragi, un ingeniero visionario de Sony, muy rebelde, y futuro padre de la PlayStation. Él estaba convencido de que los videojuegos eran el porvenir, aunque la directiva de Sony los veía como simples juguetes para niños, que no estaban a la altura de su prestigiosa marca. Kutaragi, trabajando casi en secreto, logró desarrollar el chip de sonido para la Super Nintendo. Este éxito convenció a ambas empresas de hacer un trato histórico. Sony fabricaría un lector de CD-ROM para la consola que irónicamente iba a llamarse Nintendo PlayStation. Parecía que Sony iba a entrar al mercado de la mano del líder indiscutible. Todo estaba listo. Se firmaron contratos y se fabricaron prototipos. Pero entonces ocurrió lo impensable. El 3 de junio de 1991, durante la Feria CES de Las Vegas, el evento tecnológico más importante del mundo, Sony anunció orgullosa a la prensa su alianza con Nintendo y su nueva consola conjunta. Sin embargo, en el mundo de los negocios, la lealtad es un mito. Al día siguiente, en un movimiento corporativo despiadado y a espaldas de Sony, Nintendo subió al escenario para anunciar que rompía el trato y que se aliaba con Philips, el mayor rival europeo de Sony. Nintendo humilló públicamente a Sony frente a toda la industria. Fue una bofetada a nivel global. Los directivos de Sony querían abandonar los videojuegos para siempre y olvidar la vergüenza. Aquí es donde la historia dio el vuelco maestro. En lugar de agachar la cabeza, el presidente de Sony, Norio Oga, estalló en cólera. En una reunión histórica, y movido puramente por el orgullo y el deseo de venganza, Norio miró a su ingeniero Ken y le dio luz verde a su proyecto más loco: hacer una consola propia para destruir a Nintendo. Y así, cegado por la arrogancia, Nintendo cometió una de las mayores traiciones del mundo empresarial, y posteriormente, el mayor error de su historia: obligó a Sony a ir a la guerra sola. Pero, ¿cómo iba Sony a competir con una consola recién nacida contra el gigantesco imperio de los cartuchos de Mario Bros? Sony tenía la tecnología más barata, tenía los juegos más espectaculares, pero se enfrentaba a un muro cultural gigantesco. En los años 90, la sociedad seguía pensando firmemente que sentarse frente a un televisor a jugar era cosa de niños. Para romper esa barrera, Sony no contrató a expertos en juguetes. Contrató a visionarios de la cultura urbana y desplegó una estrategia de marketing que hasta el día de hoy se estudia en las universidades. Decidió ignorar por completo a los niños de 10 años y apuntó sus cañones hacia un público que la industria había marginado: los jóvenes y adultos de 18 a 35 años. La táctica fue tan brillante como agresiva. No verías la publicidad de la PlayStation en los canales de dibujos animados o en los pasillos de jugueterías. Sony sacó la consola a la calle. Instaló pantallas en las zonas chill out de las discotecas más exclusivas de Londres, Berlín e Ibiza. Patrocinó festivales de música electrónica, eventos de deportes, como el skate o el snowboard, y se alió con leyendas de la música underground como The Chemical Brothers o The Prodigy, para inyectar adrenalina pura en las bandas sonoras de juegos como Wipeout. De repente, los anuncios de televisión dejaron de ser coloridos, adorables y amigables.
Las campañas de PlayStation eran oscuras, psicológicas, a veces incluso perturbadoras. Parecían cortometrajes de cine independiente y terror. Sony le estaba enviando un mensaje muy claro a una generación entera. No somos un juguete de plástico, somos una experiencia madura, visceral y rebelde. Y el mundo les creyó. Tener una PlayStation en el salón de tu casa pasó de ser una afición infantil a convertirse en un símbolo de estatus. Era atrevido, era cool, era el nuevo estilo de vida. El plan maestro de Ken Kutaragi y Norio Oga se había completado a la perfección. Sony, el novato sin experiencia al que Nintendo había humillado públicamente en 1991, logró lo que parecía absoluta ciencia ficción: aplastar a un monopolio histórico, cambiar para siempre la cultura pop y convertirse en la primera consola de la historia en destrozar la barrera de los 100 millones de unidades vendidas. Sony había ganado la guerra. Era el nuevo y absoluto rey del entretenimiento mundial. Pero en la despiadada industria tecnológica, quien se sienta en el trono siempre tiene una diana en la espalda. Y mientras los ejecutivos de Sony descorchaban el champán en Tokio para celebrar su victoria aplastante, a miles de kilómetros de distancia, en una oficina de Redmond, Washington, un gigante multimillonario llamado Bill Gates observaba muy de cerca, preparándose para desatar la guerra tecnológica más brutal que el mundo jamás había visto. Pero, ¿qué ocurre cuando el héroe rebelde derrota al tirano y se corona como el nuevo rey absoluto? Pues que corre el riesgo de cometer exactamente el mismo error mortal que su antecesor: creerse intocable. Con la PlayStation 1, destrozando todos los récords de la industria, y la inminente llegada de su sucesora, la PlayStation 2, Sony se sentía invencible. Había arrasado con todo a su paso. Sega estaba agonizando, a punto de retirarse del mercado de consolas, y Nintendo había quedado relegada a un doloroso segundo plano. Sony miraba desde la cima de la montaña y no veía a ningún rival, al menos, no en Japón. Pero en Estados Unidos había alguien que no estaba dispuesto a permitir este monopolio. Bill Gates, el hombre más rico del mundo, veía con tremenda preocupación cómo esa caja de juegos estaba conquistando el mundo con su consola. Gates comprendió rápidamente la amenaza. Si Sony lograba que la PlayStation se convirtiera en el epicentro absoluto del entretenimiento, los ordenadores de Microsoft perderían la batalla por el futuro de la tecnología. Bill Gates sabía que no podía atacar a la imbatible Sony con las estrategias tradicionales de la industria. Necesitaba un monstruo tecnológico, una máquina con un poder de procesamiento y una arquitectura tan brutal que hiciera temblar a los confiados ingenieros de Tokio. Así que, armado con un presupuesto de miles de millones de dólares que parecía infinito, Gates formó un equipo secreto de renegados del hardware, cuya única misión era fabricar una bestia de máquina, marcada con una deslumbrante X. Pero Sony había dominado el mundo destrozando a los gigantes del pasado. Sin embargo, ¿estaba preparado para enfrentarse a la maquinaria corporativa más rica del planeta? ¿Podría el imperio de PlayStation sobrevivir al asalto inminente del llamado jefe maestro? La guerra por la supremacía tecnológica estaba a punto de volverse mucho más oscura y sucia, y esto nos deja con una gran curiosidad. ¿Cómo logró Microsoft hackear la industria para crear la primera Xbox? Esta historia te la cuento en el próximo capítulo. Antes de que te vayas, vamos a hacer un trato. Si quieres que te avise cuando suba la segunda parte, déjame un comentario con la palabra venganza. Así sabré si quieres conocer la historia del siguiente vídeo. Por aquí te dejo otros vídeos, para que sigas conociendo los entramados turbios de las empresas tecnológicas que dominan el mundo. Suscríbete ahora para no perderte el próximo capítulo, porque te aseguro que tú tampoco.